de una reacción química en la cual se ven involucrados tres elementos: el oxígeno, el calor y el material combustible. Eso es lo que es básicamente fuego. El fuego obviamente se desarrolla por medio de una reacción en cadena, una reacción química en cadena. Se denomina también que es una reacción de oxidación, porque básicamente uno de los elementos principales que se ven involucrados dentro de lo que es el proceso de combustión o de lo que es el fenómeno del fuego es el oxígeno. El incendio. Bien, cuando nosotros hablamos de fuego vamos a tener dos situaciones bien específicas. Vamos a tener lo que es el conato de incendio, conato propiamente, que es el fuego aquel incipiente que se ha dado inicio pequeñito, una tinaquera o sobre una hoja de papel o sobre un material combustible, ¿no?, que esté ardiendo. Y vamos a tener propiamente el incendio declarado, que es el fuego ya en desarrollo, en su desarrollo máximo, donde él rápidamente comienza a crecer, comienza a desarrollarse y obviamente comienza a cobrar más daños, ¿no?, de lo que en realidad uno espera. Bien, tenemos nosotros que los fuegos básicamente los clasificamos en 5 clases o 5 clases de acuerdo a lo que es la norma de la NFPA. Las normas de la NFPA establecen que hay 5 clases de fuego. Los fuegos clase A, que involucran materiales combustibles comunes, sólidos, ordinarios, que podemos encontrar en todos lados, como madera, papel, telas, plástico, sogas. Tenemos los fuegos de la clase B, que involucran líquidos y gases inflamables y o combustibles. Hablamos de líquidos y gases porque obviamente ambos son fluidos, ambos pueden prenderse, y hablamos de que son líquidos o gases inflamables y o combustibles. ¿Por qué? Porque existe, para este tipo de materiales existe lo que se conoce como temperatura de inflamación. En los líquidos inflamables o en los líquidos, pues cuando arden, lo que arden son los vapores, son los que arden, más no así el líquido. Entonces existe lo que se conoce como temperatura de inflamación, la temperatura máxima a la que un líquido genera vapores que se pueden prender. Los inflamables generalmente van a arder a temperaturas menores de 38 grados centígrados y los combustibles van a estar ardiendo a temperaturas de 38 grados centígrados para arriba. Por ejemplo, la gasolina, que todos nosotros vemos que es un líquido, lo tratamos como si fuera un líquido combustible. La gasolina realmente es un líquido inflamable. Ella tiene una temperatura de inflamación de menos 43 grados centígrados. Vemos la acetona, por ejemplo, la que usan para el quitesmalte, ella arde a menos 18 grados centígrados, mientras que otros productos como el querosín puede estar ardiendo a 35, y si vemos el diésel, vemos los aceites lubricantes, generalmente ellos están ardiendo a temperaturas mucho mayores, ¿no?, que esa. Entonces, todos los fuegos clase B involucran todo lo que son derivados de hidrocarburos o hidrocarburos, todos aquellos compuestos de origen orgánico, ¿no?, que forman parte de la química orgánica. Los fuegos de la clase C involucran equipos eléctricos energizados, equipos eléctricos que tienen corriente específicamente, y se designan con la letra C específicamente. Tenemos los fuegos de la clase D, los fuegos de la clase D, que involucran aquellos metales que son metales combustibles, algunos metales que son reactivos incluso con el agua, como los metales alcalinos, el sodio, el litio, el potasio, que son metales alcalinos. Ellos al contacto con agua reaccionan violentamente, algunos pues generan incendios, aparte pues de su pequeña pues detonación, dependiendo obviamente de la cantidad, ¿no?, del producto. Y algunos otros metales como el circonio, titanio, todo este tipo de magnesio, todo este tipo de metales que de una manera u otra, pues bajo ciertas condiciones ellos se van a prender. Los fuegos de la clase K de kitchen, de cocina. Los fuegos de la clase K particularmente, ellos salieron de la clase B. En algún momento salieron las grasas y aceites animales y vegetales que se incendiaban como parte de la clase B. En un momento dado, por cuestiones de uso y demás, se segregaron y se crearon los fuegos de la clase K, la clase K, y ella aglutina todo lo que son aquellos aceites,
grasas que se usan, de animales o vegetales que se usan más que nada en cocina. ¿Cómo se apagan realmente cada uno de ellos? Para nosotros, obviamente, como bomberos es bien importante la clasificación de los fuegos, porque asociamos la clasificación de los fuegos con agentes extintores, o sea, aquellas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que sirven para apagar un incendio, y lo asociamos de igual manera a lo que son los sistemas y los equipos de protección contra incendios. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de agentes contra incendios, ellos obedecen igualmente también a lo que son los métodos de control, por decirlo así, de incendio, los métodos de extinción, que van a atacar directamente a lo que es, o lo que se conoce como tetraedro del fuego, lo que es la base realmente de lo que es el fuego. Decíamos que para que hubiese fuego necesitamos oxígeno o un material comburente, un material combustible, calor y la reacción en cadena. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los métodos de extinción? Los métodos de extinción van a atacar el tetraedro. Entonces, y hay agentes de extinción que se han diseñado para cada tipo de método de extinción. Por ejemplo, si yo voy a actuar sobre el calor, ¿con qué voy a actuar sobre el calor? Voy a tener que utilizar un método que se conoce como enfriamiento. Y la mejor manera de enfriar y bajar temperatura en el área del incendio es aplicar agua, uno de ellos. Pero obviamente no es aplicar agua por aplicar, porque hay muchos otros detalles que hay que contemplar allí. Hay otro método de extinción que es sofocación. ¿Qué es sofocación? Eliminación o dilución del oxígeno. Simplemente, si tú necesitas oxígeno, necesitas un material comburente en el área, tú vas a aplicar un agente de extinción que va a disminuir la cantidad de oxígeno o de material comburente, y obviamente no va a haber fuego. Entonces, eso lo logra generalmente con algunos agentes de extinción, como por ejemplo el dióxido de carbono o el CO2. Si aquí hubiese un incendio en este momento, tú llegas con un extintor de CO2 y lo descargas, él va a eliminar el oxígeno del aire y va a apagar por sofocación. Obviamente debemos tener un poquito de cuidado, porque así como elimina el oxígeno necesario para que haya la combustión, elimina el oxígeno que yo necesito para poder mantenerme vivo en el área. O sea que cuando uso un agente de esto como CO2, yo aplico, apago y tengo que desalojar rápidamente el lugar. Podemos usar también polvos químicos. Los polvos químicos, hay polvos químicos de uso múltiple, que pueden servir para fuegos de la clase A, para fuegos de la clase B y para fuegos de la clase C. O sea que ejecutan las tres acciones esas. Pueden apagar enfriando, pueden apagar sofocando en el área, y pueden detener incluso también la reacción en cadena. Tenemos remoción del combustible. La remoción del combustible quizás es una de las más sencillas y las más fáciles. Simplemente estás en el área donde se está dando el incendio, y lo que hace es remover el combustible que puede arder y que puede ayudar a que el fuego se propague. Si son bobinas de papel las que yo tengo ahí en grandes cantidades, si son cilindros de gas, por ejemplo, si son tanques de solvente derivados de hidrocarburos, y yo puedo moverlos de manera efectiva y sobre todo segura utilizando un montacarga, yo los voy a mover. Eso me va a ayudar a mí de que si el fuego se está saliendo de control, ya no va a agarrar esos materiales y no va a propagar el fuego tan rápidamente como si ellos estuvieran ahí. Y tenemos lo que es la inhibición de la reacción en cadena. Para la inhibición de la reacción en cadena se usaban unos agentes de extinción bien eficaces, que eran los famosos halogens o halogenados. Al final pues fueron descartados porque se determinó químicamente hablando que eran clorofluorocarburos, y ellos afectaban la capa de ozono. ¿Por qué? Porque ellos actuaban directamente sobre la reacción en cadena de la combustión, y cuando entraban en la reacción en cadena, obviamente se iban a formar radicales libres alternos que iban a conformar otros tipos de productos, y al final todos ellos llegaban y afectaban la capa de ozono, y entonces pues, se eliminaron completamente. Hoy en día esos halogenados han sido reemplazados por otros productos que son ligeramente similares, pero que se ha establecido que no tienen el mismo problema, como son el FM200 y el INEOS.